Vamos a continuar. Hemos pasado al capítulo número 12. Eso es bueno, ¿no? Avanzamos un capítulo más. Así que vamos al capítulo 12. El tema de hoy es el peligro de ir en contra de Dios. Sí, ese es el tema de hoy día. El peligro de ir en contra de Dios. Vamos a leerlo entonces. Hechos capítulo 12, versículo 1. Tiene por título esto acá en la Biblia: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Vamos a leer entonces en el nombre de nuestro Señor. Capítulo 1, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Recuerden que eran 4. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tomando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó y no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era un camarero mayor del rey, pedía paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. ¿Se logró imaginar un poco la historia, no? Bueno, vamos a tratar de aprender un poco acerca de esto.
¿Cómo se llama esta enseñanza? El peligro de ir en contra de Dios. El peligro, porque es un peligro, ¿no? Dice por ahí la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno, la lucha contra Dios ha estado desde que Satanás se rebeló contra Dios, ¿verdad? Hay una lucha, ¿verdad? El enemigo, desde los tiempos cuando todavía ninguno de nosotros existía, ni Adán ni Eva, ni nada, en los tiempos celestiales, ¿verdad? Satanás se rebela contra Dios, ¿verdad? Ahí hay soberbia, orgullo, egocentrismo en su corazón, y esto provoca una rebelión contra Dios, ¿verdad? Y producto de esto, Satanás es echado por tierra, es expulsado a la tierra, y junto con él también la tercera parte de los ángeles. La Biblia dice en otro pasaje que los ángeles son incontables, o sea, imposible poder contar todos, ¿ok? Entonces esto quiere decir que son muchos, la tercera parte es mucho, ¿verdad? Y todos ellos fueron echados por tierra. Entonces, desde ese momento vemos que hay una lucha, ¿verdad? En este caso, en primera instancia, de Satanás contra Dios. Ahora, usted debe saber algo, ¿eh? No piense que Dios está preocupado, ¿verdad? No piense que Dios dice, tenemos que hacer entrenamiento para poder protegernos de los enemigos. No, ¿verdad? Dios sigue en su trono recibiendo alabanza, pero siempre hay alguien que quiere ir en contra de Dios. En esta primera instancia fue Satanás. Entonces es importante también recordar esto, que nunca nadie ha podido luchar contra Dios. Nunca nadie ha podido, durante toda la historia, nunca nadie ha podido luchar. Han hecho el intento, pero me refiero de enfrentarse, ¿verdad? Y mucho menos ganar, ¿verdad? Entonces, nunca nadie ha podido luchar contra Dios. Cualquier intento de guerra con Dios es perdida antes de comenzarla. Eso debemos saberlo, ¿verdad? No existe. Cuando la Biblia habla acerca de esta guerra espiritual, tiene que ver en realidad más contigo, ¿verdad? Pero con Dios no tiene nada que ver. Dios nunca pierde una batalla, ¿verdad? Él no conoce derrota, decía por ahí un canto, ¿no? Él no conoce ninguna derrota. Ahora, ¿te has visto alguna vez, una pregunta para nosotros, ¿te has visto alguna vez intentando pelear contra la voluntad de Dios? ¿Te has visto alguna vez en tu vida de alguna forma, ¿no? A lo mejor no descaradamente como muchos hombres que vamos a ver acá, pero ¿te has visto alguna vez luchando contra la voluntad de Dios en tu vida? Porque la voluntad de Dios es para tu vida. Bueno, muchos cristianos cuentan en sus testimonios cómo antes de conocer a Dios intentaban entablar algo así como una guerra con lo establecido por Dios. Gente que no cree en Dios, gente no cristiana, que ha tenido una guerra contra Dios. Muchos de ustedes probablemente antes de conocer a Dios se reían, se burlaban, ¿verdad? Y la misericordia de Dios fuimos alcanzados. Ahora, cuando esto sucede, tienes dos opciones. Cuando tú quieres ir en contra de Dios, en una guerra con Dios, tienes solamente dos opciones. Te rindes y ganas, fíjate esto, te rindes y ganas, o continúas y pierdes. ¿Se fija que las leyes en el reino de Dios son distintas? ¿Qué dice las instrucciones bélicas? El hermano Fabián ahí, que es experto en guerra, ¿verdad? Alto comisionado en Irak, que dice que hay que luchar hasta la vida, ¿verdad? Al abordaje, muchachos, dijo Arturo Prat. Estudiábamos con la Emilia o el Vicente, con el Vicente, ¿no? Esta semana. Un héroe, ¿verdad? Parece que lo empujaron. Pero bueno, hasta el final, ¿verdad? Pero en las cosas del Señor, en la vida espiritual, en relación a pelear con Dios o intentar pelear con Dios, vas a tener solamente dos opciones. Te rindes y ganas, o continúas y pierdes. Usted elija. Cada uno elige, ¿verdad? ¿Qué elige usted? Me rindo, Señor, me rindo, ¿verdad? Pero gana. Qué interesante, ¿no? Esto es interesante. El reino de Dios es así, ¿verdad? La paga, ¿verdad? En el reino de Dios también no hay comprensión, ¿verdad? El que haya trabajado todo el día y el que haya trabajado a lo mejor la última jornada recibe el mismo salario, ¿verdad? En la parábola de los talentos también, los que multiplicaron los talentos, todos recibieron la misma recompensa, simplemente es entrad, ¿verdad? No, nada más que eso.
Entonces, tenemos que entender esto, ¿verdad? Entonces, cuando tratas de luchar contra Dios, en las cosas del reino de Dios ¿te rindes y ganas o continúas y pierdes? Ahora, la verdadera sabiduría de alcanzar, la cual debemos alcanzar, tiene que ver con estar del lado de Dios. Porque hoy día la parte intelectual trata de mostrar que como no creer en Dios o rechazarlo o burlarse directamente pareciera que fuera algo en el estatus intelectual algo bueno, ¿verdad? Y hay mucha gente que se ríe de aquellos que creen. Probablemente gente a tu alrededor o gente incluso que puede estar superior a ti por lo que ha estudiado, por lo que se burla o te mira en menos por lo que tú crees, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Cree en su Dios, ¿verdad? Y te van a mirar así, ¿verdad? Pero bíblicamente la verdadera sabiduría la alcanza aquel que está del lado de Dios, ¿verdad? Un día saldrá toda la luz y lo que yo le digo hoy, que para muchos tal vez puede ser una absoluta estupidez, saldrá a la luz y se darán cuenta que Él es Dios, ¿verdad? Ahora, Proverbios capítulo 21:30, Proverbios capítulo 21:30, búsquelo ahí si usted quiere, va a estar proyectado de todas formas. Un proverbio es una frase de corta extensión, una frase cortita, pero que tiene mucha sabiduría. Eso es un proverbio. Fíjense que hay mucha gente que no cree en Dios, pero utiliza los proverbios. Es que extraño esto, ¿no? Hay gente que no cree en Dios, pero cita la Biblia. El que busca encuentra, dicen ellos, ¿verdad? Ok. Cuando dice el proverbio 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Alguno de ustedes tiene algún consejo que darle a Dios? Mira, a Dios, yo creo que al mono debiste haberle hecho la cola como más peludita, no sé. Mira, yo te voy a decir, tengo toda esta variedad de monos. Elige una. Con cola, sin cola, peluda, blanca, morada, no sé, lo que tú quieras. ¿Hay algún consejo que tú le puedas dar a Dios? Señor, yo considero que debería... No, ¿verdad? No hay nada. No hay ningún consejo, no hay sabiduría en nosotros, no hay inteligencia que podamos poner delante de Dios, ¿verdad? Porque en realidad todo proviene de Él, ¿verdad? Y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, pero en una menor capacidad, ¿verdad? Incomparable a nuestro Creador. No estoy mirando en menos a nosotros, ¿verdad? No estoy diciendo que usted se sienta un vil gusano. Estoy diciendo que este proverbio dice que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios, y habla de aquellos que tal vez quieren ir en contra de Dios. Ahora, para poder entender mejor este pasaje, la versión de Palabra de Dios para Todo, la PDT, dice, ni el más capaz puede sacar adelante un proyecto en contra del Señor, ¿verdad? Ahí lo deja un poco más en claro. Nadie se atreva, ¿no? Por lo tanto, es algo absurdo, es carente de sabiduría tratar de discutir con el Creador de todo. ¿Sí o no? Usted ya lo entiende. Es absurdo. Sin embargo, a pesar de que esto puede sonar absurdo, vemos que a lo largo de toda la historia, muchos hombres que han hecho este intento, ¿verdad?, de ir en contra de Dios, de burlarse, de intentar darle un consejo a Dios, han tenido muy malos resultados, ¿verdad? Y siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Pareciera que Dios está ahí y su soberanía y su juicio cae en aquellos, ¿verdad? Hay un hombre, esto está difícil pronunciarlo, ¿no? Pero es Nietzsche, ¿verdad? Yo no sé cómo se pronuncia exactamente, pero estuve ahí buscando cómo pronunciarlo, pero no, ya me quedo, estoy como el hermano Héctor, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe quién es, ¿verdad? Bueno, este fue un filósofo alemán que despreció el cristianismo, ¿verdad? Muchas personas hoy día, muchos ateos, tienen como fundamento este hombre, ¿verdad? Un personaje connotado porque tiene cosas que pueden ser ahí interesantes, ¿verdad? Pero, sin embargo, se le toma también más por el lado anticristiano, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirles algo, ¿eh? Una de las grandes críticas de este hombre, más que a Dios mismo, era en realidad hacia la religión, por el mal testimonio de muchos cristianos,
¿verdad? Entonces, por ahí estaba el tema, ¿verdad? Más que directamente a la fe, ¿verdad? Sino que iba más que nada por incluso por lo que leía, él hablaba acerca de que Dios está muerto, porque decía que los cristianos viven como si tuvieran un Dios muerto, ¿verdad? Por su mal testimonio. Entonces, interesante este punto, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad? Se quiere ir en contra, pero fíjate que habían cosas bien interesantes de poder rescatar. Ahora no le digo para que usted se haga fans, ¿verdad? Y se suscriba a este hombre, ¿verdad? Pero es importante que cuando leamos lo haga con su mente abierta, ¿verdad? Pero abierta a discernir, por supuesto. Ahora, ¿qué hizo este hombre, este filósofo alemán? Despreció el cristianismo, ¿verdad? Y la llamó como la religión de los débiles, así le llamaba. Recuerde, todo esto es por el testimonio de los hombres, pero así él decía, ¿verdad? La religión de los débiles. Y a pesar de ser un hombre considerado intelectual, con un gran dominio del pensamiento, ¿verdad? Postuló muchas cosas que hoy se manejan dentro de estas disciplinas, termina sus días consumido por una demencia, ¿verdad? Una locura, ¿verdad? Enloqueció, ¿verdad? Lo cuida su familia, ¿verdad? Pero estaba completamente loco. Creo que su hermana fue una de las que se encargó después de un poco compartir lo que él un poco planteaba en sus filosofías, en sus pensamientos, pero termina completamente loco. Si a usted le gusta el cine, recuerde usted lo que sucedió con el hombre que construyó, ¿qué cosa? El Titanic, ¿se recuerda el hombre? Y él dijo, este barco no lo destruiría, no lo hundiría ni Dios. Y un témpano, ¿verdad? Muy pequeño comparado tal vez al buque, lo hundió, ¿verdad? Hugo Chávez, un conocido presidente, ¿verdad? O expresidente, muy polémico por lo demás, un expresidente en Venezuela, dijo en uno de sus discursos, yo lo anoté acá, un discurso bien populista, ¿verdad? Él era muy populista. Y así textual dijo, aprovecho, voy a leerlo con... No lo leo con acento de Hugo Chávez. Dice, aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma, yo lo había hecho, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Dijo, maldito seas Estado de Israel, maldito seas terrorista y asesino. Viva el pueblo de Palestina, pueblo heroico, pueblo bueno. Eso dice él en parte de su discurso. Y a los pocos tiempos, ¿verdad? Usted sabe que un cáncer muy agresivo, justamente desde su estómago, lo comenzó a atacar hasta que acabó con su vida. Ahora, ¿qué sucedió acá? La Biblia dice que maldito es el que maldice al pueblo de Israel. Por eso también debe tener cuidado. Es el pueblo de Dios, ¿verdad? Es el pueblo de Dios. ¿Que tienen errores? Sin duda que sí, pero ¿qué nos manda la Biblia a nosotros? A orar por ellos. A orar por ellos. A poner atención también, porque son de alguna forma el reloj profético de Dios. ¿Verdad? Entonces, tú debes también entender esto, ¿verdad? Y no caer en el mismo error de ellos. Porque hoy día hay muchos cristianos que odian a los judíos por todo este tema de que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Y todo lo que sucede. Y la forma en que hoy, hasta el día de hoy, desprecian a los cristianos. Pero la Biblia nos dice que incluso a nuestros enemigos debemos amarlos y orar por ellos. ¿Sí? Entonces cuidado con estos pensamientos, ¿verdad? Cuidado. Tampoco a los musulmanes, tampoco a nadie. Debes orar por ellos. Había otro hombre llamado Sinclair Lewis, no sé si lo habrá escuchado, que fue un novelista ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1930. Ganador del Premio Nobel de Literatura. Y él escribió una novela que se llamaba Elmer Gantry. Y acá en esta novela él se burla del cristianismo, ¿verdad? ¿De qué se trata esta novela? El protagonista, que era alguien ficticio que él había inventado, porque es una novela, entienda eso, es una novela. Quiero hacer esta aclaración. Hay gente que me ha dicho a mí incluso, pastor, ¿y usted qué piensa acerca del Código de Da Vinci? Hay mucha información ahí. Bueno, yo le digo, es una novela, ¿verdad? El libro lo dice. Mire, pues consígaselo por ahí, dice, esto es una novela, no es algo
real, ¿verdad? Entonces, no trate usted de codificar, que hay códigos en la Biblia, sin duda que sí, pero eso es una novela para que no pierda su tiempo, porque va a encontrar mucha información, pero es una novela. ¿Ok? Bueno, este hombre en su novela, este hombre Sinclair Lewis, en su novela, algo ficticio, entonces el protagonista ficticio era un evangelista que también era alcohólico y con graves problemas de inmoralidad en su vida personal. En esta novela, entonces, es evidente la intención del autor, del escritor, en ridiculizar la vida cristiana. Porque pudo haber tomado cualquier otro personaje, pero lo toma como un evangelista. Ahora, que existan casos así, sin duda que sí. Pues hay muchos, ¿verdad? Han habido escándalos que han salido a la luz pública, pero este hombre lo hace con una mala intención, ¿verdad? Crea esta situación para denostar, ¿verdad?, el cristianismo. Ahora, pregúnteme usted cómo muere este hombre, Lewis. Pregúnteme, ¿cómo muere? ¿Y cómo muere? Bueno, muere producto de su alcoholismo. Internado, ¿verdad?, en una clínica en Roma, completamente deteriorado, en la peor condición. Usted sabe que el alcoholismo lleva a las personas, la peor condición. Las personas, dije, ¿no? Es inclusivo. Lleva a las personas a su peor condición, ¿verdad? Y este hombre terminó de la misma manera. Mire, una de las cosas que yo he comprobado en mi vida es que todo lo que yo me he reído en mi vida, a mí me ha pasado. Así que ya casi ni me río de nada, ¿verdad? Pero bueno, en este sentido, estamos hablando del peligro de ir en contra de Dios, ¿verdad? Por ahí leí algunas noticias, yo no sé si será cierto, pero decían que esta mujer, Marilyn Monroe, no sé si la conoció usted, esta actriz, decía que un hombre una semana antes se acercó a ella y le dijo que necesitaba a Jesús. Y ella dijo, yo no necesito a ningún Jesús. Y en la semana siguiente se suicida y muere. Y hasta el día de hoy no se sabe si se murió, si la asesinaron, si se suicidó, ¿verdad? Pero ahí está la situación, ¿verdad? Ahora la Biblia también revela muchos casos de hombres que intentaron ir en contra de Dios. Son muchos, no les voy a decir más que uno por ahí, ¿no? Pero son muchos los que relata de hombres que se rebelaron y quisieron o intentaron ir en contra de Dios y las situaciones fueron tremendas, ¿verdad? Uno de los casos más conocidos tal vez sería el caso del faraón, ¿verdad? En la época del Éxodo, en los tiempos de Moisés, el faraón de turno resulta tener un corazón muy duro. Recuerden que había que liberar al pueblo, era una ordenanza de parte de Dios. Este hombre ya llevaba muchos años con el pueblo cautivo, ahí picando piedra a los pobres hebreos, y por ordenanza de Dios envía a Moisés para que le diga a Faraón que debe liberar al pueblo, pero este no quiere hacerlo por la dureza de su corazón. Y recuerde que vino una plaga, otra plaga y 10 plagas, ¿verdad? Recuerde que el número 10 también en la Biblia, el número 10 tiene relación con la prueba de Dios al corazón del hombre. Eso es importante decirlo. Y vemos nosotros acá que a pesar de esas 10 pruebas, en la número 10, cuando mueren los primogénitos y muere su hijo, como que hay una aparente, como que cede un poco el faraón, ¿verdad? Permite que se vayan, pero en realidad esto de ceder no es porque haya recapacitado, sino que era porque ya estaba harto de toda esta maldición, ¿verdad? Es como que usted va a una casa donde hay ratas, donde hay una plaga de algo y usted dice, me voy, ¿verdad? Entonces sucede esto en Faraón, los deja que se vayan, la maldad que había en su corazón vuelve a aflorar, los persigue, ¿verdad? ¿Y cómo termina este hombre? Muerto con sus ejércitos, incluyendo los caballos, en el Mar Rojo. ¿Será cierto esto, no? ¿Será cierto que lo que sucedió? Que murieron. Fíjense que hay investigaciones arqueológicas en donde han metido submarinos en la zona del Mar Rojo y han encontrado, ¿qué cosa? Las ruedas. Las ruedas que eran ruedas de carruaje, que eran ruedas reales, ¿verdad? No eran como cualquier rueda. Y están ahí, ¿verdad? En las profundidades ya oxidadas o fosilizadas, no sé cómo se podrá llamar eso,
pero ahí están las ruinas que muestran que un día carros tirados por caballo pasaron por esa zona del Mar Rojo. Interesante, ¿no? Bueno, ahora, una de las razones por la cual Egipto siempre se mantiene... Usted sabe que Egipto está al lado de Israel. Y una de las razones por la cual siempre Egipto se ha mantenido al margen de luchar contra el Estado de Israel es justamente por los antecedentes bíblicos, por los antecedentes históricos de cómo el Dios de Israel defendió siempre a su pueblo. Porque ellos tienen fe, ellos creen en el Dios de Israel. No lo sirven. Pero recuerden que Egipto es una comunidad, un país muy idólatra. Tiene todo un tema con la adoración, ¿no? ¿Verdad? Pero ellos creen que el Dios de Israel es más poderoso que sus propios reyes, sus propios dioses. Y esa ha sido una de las razones por la cual ellos se han mantenido siempre al mar, a pesar de que quisieran ir en contra, pero se han mantenido de alguna forma ahí al margen. Es interesante, ¿no? Ahora, también es interesante lo que va a suceder escatológicamente con Egipto, pero no le voy a dar ninguna pista. Ok. Son muchos los ejemplos de hombres entonces que se fueron en contra de Dios y terminaron mal. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Bueno, porque toda esta introducción tiene que ver con el final del famoso Herodes, ¿verdad? La muerte de Herodes, mencionado en este capítulo número 12. Entonces de ahí un poco viene también este título, el peligro de ir en contra de Dios. Ahora, tenemos que hacer una aclaración acerca de Herodes, para que lo podamos entender. ¿Se lo comparto? Bueno, igual se lo voy a compartir. Herodes, del capítulo 12, del que acabamos de leer, porque aquí se menciona Herodes, ¿no? No es el mismo que condenó a Jesús. No es el mismo. Porque se llama Herodes, pero pareciera que fuera el mismo. Recuerde que en la antigüedad los gobernadores siempre iban de alguna forma manteniendo el nombre de sus antecesores, ¿verdad? Como los papas, ¿verdad? También van Papa primero, segundo, tercero, ¿verdad? Juan primero, Juan segundo, Juan tercero, etc. Entonces, Herodes del capítulo 12 no es el mismo que condenó a Jesús, ni tampoco el mismo de la matanza de los niños, ¿se recuerda? Tampoco es el mismo, son distintos. Existía Herodes el Grande. ¿Has escuchado hablar de Herodes el Grande? Bueno, situémonos en el tiempo, año 47 al 37 antes de Cristo. O sea, antes de que naciera Jesús, estaba Herodes el Grande, ¿verdad? 37 antes de Cristo. Él fue muy sanguinario, Herodes el Grande, ¿verdad? Él dice la historia que mató a sus esposas, a una de sus esposas. La mató, ¿verdad? A su madre también y a sus 3 hijos. Y el último, ¿verdad? Al último que mató fue 5 días antes de su propia muerte. O sea, un hombre sanguinario, ¿verdad? Entonces, este Herodes, el Grande, el que vivió en el año del 47 a.C. al 37 a.C., este Herodes es el que mandó, este Herodes es el que antecede, ¿verdad?, a los que nosotros vamos viendo, a los que vienen ahora. Luego viene Herodes Antipas. Herodes Antipas. Este fue del año 4 antes de Cristo al 37 después de Cristo. ¿Qué año? Del año 4 al 37 antes de Cristo. ¿Sí? Herodes Antipas. Dije después de Cristo. No, después de Cristo. Sí, está bien, está bien. Está bien. Es que me quedó ahí dando parece que anoté algo mal acá. Herodes Antipas del 4 antes de Cristo al 37 después de Cristo. ¿Ok? Y este fue el Herodes que junto a Poncio Pilato juzgaron a Jesús antes de ser crucificado. El anterior fue el que mandó ordenar a matar a los niños, ¿verdad? Y este que está acá, el Herodes Antipas, es el que junto con Pilato de alguna forma mandan a la sentencia con Jesús, ¿verdad? Ahora, el que estamos leyendo nosotros en el capítulo número 12 se refiere a Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Y este hombre estuvo del año 37 al año 44 después de Cristo, que es más o menos la fecha en la cual se desarrolla este capítulo que nosotros estamos acá leyendo, ¿no? Herodes de Agripa I. ¿Ok? Entonces lo importante es saber que tenemos Herodes el Grande, Herodes de Antipas y Herodes de Agripa. Ahí está, ¿verdad? A propósito de gripe, Agripa. Entonces, este Herodes
de Agripa, el que está en el capítulo 12, era el nieto de Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños, ¿verdad? Entonces era nieto, y este abuelo, ¿verdad? Era el que había asesinado a uno de sus padres, ¿verdad? Entonces la tradición era bastante mala, ¿no? Por lo tanto, es Herodes de Agripa el que menciona el capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿ok? Para que nos podamos situar, porque si no, si vamos leyendo estas cosas, de pronto como uno dice, bueno, ¿y cuántos años vivió entonces? Es como que a mí me faltaban un poco de... No lograba entender eso, ¿ok? Pero para que lo veamos. Ahora, Herodes de Agripa, el que vamos a hablar ahora es el del capítulo 12, necesitaba popularidad en la sociedad. Recuerde que era un personaje político, ¿verdad? ¿Qué es lo que era este hombre? Era un personaje político, ¿verdad? Un líder político. Y él lo que necesitaba era popularidad. Y una de las formas para ganar mayor popularidad ante las autoridades judíos, recuerden que los judíos eran complicados, ¿verdad? No eran así como de que congraciaban con cualquiera, ¿no? Entonces, una de las formas que encontró Herodes de Agripa primero de congraciar y de ganar popularidad entre las autoridades judías resultó ser la persecución de los cristianos, ¿sí? Constantino dijo, voy a legalizar la religión cristiana para ganar popularidad, pero este hombre, Herodes de Agripa, bajo el contexto que había, la crucifixión, Jesús proclamándose Mesías, los cristianos aumentando su densidad, ¿verdad? Dentro de Jerusalén y ya las distintas ciudades. Entonces este hombre dice, bueno, para ganar popularidad lo que voy a hacer es perseguir a los cristianos, que eran considerados sectas, ¿verdad?, en medio de esta sociedad religiosa judía. Y es entonces así como Jacobo, que era hermano de Juan, es asesinado a espada, según lo que acabamos de leer. ¿Cómo fue asesinado? A espada, ¿verdad? Ahora, según la tradición judía, el que moría a espada era por una acusación de extraviar la fe de los judíos. ¿Sí? Esa era la razón. O sea, a través de la forma en que morían, podíamos saber cuál podría ser la acusación. Y en este caso, a este hombre, Jacobo, hermano de Juan, se le asesina, ¿verdad? Se le mata con espada, porque la acusación muy probable era extraviar de la fe a los judíos. ¿Le hace sentido eso, no? Era obvio, porque el cristianismo para el judaísmo es extraviar de la fe. También la condenación tenía que ver con impulsar la adoración a otros dioses. Usted lo puede leer después, ahí no lo voy a poner acá, pero en Deuteronomio, capítulo 13, del versículo 2 al 15, habla acerca de esta ordenanza de parte de Dios, porque era una ordenanza, ¿verdad? Así se procedía en los tiempos de Moisés. Por lo tanto, la muerte de Jacob es el primer apóstol en morir, es el primero. Ya hemos visto distintos personajes que van apareciendo, el primer mártir, ¿verdad?, que fue Esteban, el primer misionero, y ahora vemos acá el primer apóstol en morir, ¿verdad? Y su muerte es la única, de alguna forma, relatada en el Nuevo Testamento junto con la de Judas, ¿verdad? Pero ese no se considera mucho, ¿verdad? Como se considera dentro de los 12, pero no tuvo ninguna misión apostólica, ¿verdad? Pero entonces la muerte de este hombre, Jacobo, y de Judas se mencionan acá en este libro. Por lo tanto, la estrategia de Herodes de Agripa, primero, de perseguir y asesinar a los cristianos que lideraban, de alguna forma le estaba dando resultado. Estaba ganando popularidad. Ah, mira, al fin uno que haga justicia, ¿verdad? Tal vez usted quería votar por alguien o votó por alguien esperando que ese candidato hiciera lo que usted a lo mejor quiere, ¿no? No sé qué es lo que usted quiere. Más bonos, no sé lo que por lo cual usted vota. Pero acá, este hombre, Herodes de Agripa, de alguna forma estaba logrando su popularidad. Y esto lo estaba haciendo con perseguir y asediar a los cristianos que lideraban el grupo de los creyentes. Recuerden que ya se le estaba llamando cristianos, ¿ok? Por lo tanto, si ya había terminado con Jacobo, el siguiente candidato, ¿quién era? ¿Quién era el más popular en ese momento? Pedro.
Pedro, ¿verdad? No el Pedro de acá, ¿verdad? El Pedro de la Biblia, era el popular, ¿verdad? Él era el que se paraba enfrente, se recuerda cuando predicaba ante 3000 y hacía todas estas exposiciones. Entonces, el siguiente candidato era este. Obviamente, ¿no? Si esto es una estrategia mediática, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 1, vamos a leer hasta el 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo. Ya sabemos lo que significa eso, que era hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Se da cuenta que ahí está la explicación? Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, todo esto es estratégico, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Todo esto era estratégico. Entonces el día de la Pascua era estratégico. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que buscaba él? Popularidad. El día de la Pascua, ¿qué traía? Era una fiesta judía, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la gente? Venía a la ciudad para hacer la conmemoración, ¿verdad? Era todo un tema religioso y eso significaba que había más personas, ¿verdad? Habían peregrinos que venían a ese lugar producto de la fiesta judía, ¿verdad? Entonces, el fin era hacerlo, hacer todo este tema con Pedro cuando hubieran muchas personas que de alguna forma podrían darle su voto, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Esto de las estrategias políticas vienen desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Por eso usted va a ver ahí al candidato en la feria, ¿verdad? Dándole, no sé, cositas, ¿verdad? Sacándose fotos y usted después no lo va a ver nunca más, ¿verdad? Mire, hermanos, la política, lamentablemente, toda va a ser siempre corrupta, ¿verdad? Usted no espere en la política alguien que no se corrompa, ¿verdad? Una cosa de la que yo aprendí es que uno en esta tierra tiene que aprender a vivir con la corrupción, ¿verdad? Hay cosas que usted va a hacer y siempre usted debe esperar que hay un porcentaje de corrupción, incluso en las iglesias. Créame, incluso en las iglesias. Entonces ahí uno tiene que cuidar el corazón porque si no se te cae la moral, ¿verdad? Y después ya no quieres nada con nada. Y encuentras después que no sé, el de la junta de vecinos, el diputado, el que tú tanto querías, ¿verdad? La señora que se esforzaba por ayudar a la comunidad, después terminan cayendo en cosas y bueno, eso es así, ¿verdad? El corazón del hombre es corruptible. Entonces, para que tú lo sepas, ¿verdad? Para que no idealices todo. Pero puedes confiar confiadamente en el Señor, valga la redundancia. Entonces, el poner a 4 guardias a custodiar a Pedro muestra que había, ¿qué cosa? Una preocupación, había un miedo también, ¿verdad? Había algo que se anteponía, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene que poner a un hombre que a lo mejor, a cuidar a un hombre que a lo mejor no ha hecho nada, usted lo deja por ahí y le dice, oye, te encargo, no salgas y usted voy a comprar y vengo. Pero si el hombre es malo y usted lo tiene que cuidar, se pone de acuerdo para que alguien le ayude, ¿verdad? Y pone más atención, ¿verdad? Lo encierra, lo amarra, qué sé yo. Bueno, entonces el poner 4 guardias a custodiar, 4 turnos de 4 guardias a custodiar a Pedro, muestra que había una preocupación de que éste se escapara. Sí, esa era la preocupación, ¿no? Que se escapara. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Había un antecedente, ¿no? ¿Cuál era el antecedente? Que Pedro ya se había escapado, porque esta sería la tercera vez. Ya leímos lo que pasó. Esta sería la tercera vez, pero ya le había sucedido anteriormente, ¿verdad? Entonces había una preocupación de que por tercera vez Pedro pudiese ser liberado. Entonces la idea de 4 guardias era para tener dentro de la zona de la celda, ¿verdad? Tener 2 dentro con él, 2 afuerita, ¿verdad? Y en turnos, ¿verdad? Para que nadie, para que por ningún motivo se les escapara, ¿verdad? El custodiado. Ahora, Herodes de Agripa, primero, que es el que se menciona acá en el capítulo 12, estaba decidido de ir en contra de los cristianos sin imaginar que en realidad estaba yendo directamente en contra de Dios. ¿Cómo se llama este mensaje? El peligro de ir en contra de Dios. Así que mándeselo a sus
enemigos. No. Ore por ellos, ¿verdad? Ore por ellos. Este líder político debió considerar el consejo que alguna vez dio Gamaliel. ¿Se acuerda del hombre? Este hombre importante, ¿verdad? Que da un consejo al concilio cuando comienza la persecución de los primeros cristianos, ¿verdad? Gamaliel dice una frase que está en el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 39. ¿Qué es lo que dijo? Lo vamos a leer, ahí va a estar proyectado. Dijo, mas si es de Dios, lo que estaba sucediendo ahí, lo que estaban jugando, no lo podréis destruir. O sea, está diciendo, no se preocupen, si es de Dios, nosotros no podemos hacer nada. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Ese fue el consejo de este hombre sabio, ¿verdad? Considerado dentro de la sociedad judía, religiosa. Entonces, este político, Herodes Agripa I, debió considerar ese consejo, pero no lo hizo. Los hombres que escucharon a Gamaliel, de alguna forma por ahí como que lo entendieron un poquito. Pero este hombre al parecer no lo estaba entendiendo. Entonces es muy importante que en este día comprendamos que nadie puede ir en contra de Dios, ¿verdad? Y si lo intenta hacer es simplemente condenarse, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, a pesar de que ese texto va más enfocado a gente que tiene fe. Pero tal vez al meditar en situaciones como esta, solo podemos estar nosotros pensando en hombres perversos que no creen en Dios, probablemente. Sin embargo, muchas veces como cristianos, producto de nuestra soberbia, de nuestros pecados, nos encontramos tratando de luchar contra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso yo le hacía la pregunta al principio, ¿te has visto alguna vez luchando contra Dios? ¿Sí? Es aquí el único que no le ha pasado eso es al Noah. Que es pequeñito, un bebecito, ¿verdad? Pero los demás probablemente nos hemos visto luchando contra Dios, ¿verdad? Pero pastor, ¿cómo dice eso? Bueno, pregúntele a David, el rey David. Un hombre considerado como un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el título que él tiene, ¿verdad? Y usted dice, pero si David cometió tantos, claro, pero lo que lo hace ser conforme al corazón de Dios es que se arrepintió. Si Dios no espera que tú seas una persona perfecta y que nunca le hagas nada a nadie, lo que Dios espera es qué va a pasar con tu corazón y tu vida frente al pecado. Y David le costó. Entonces este hombre, el rey David, es un ejemplo de cómo un creyente puede estar luchando con Dios, porque casi durante un año, más o menos se calcula, se estima, David intentó ir en contra de lo que Dios había establecido y trataba de tapar su pecado, ¿verdad? Trataba de justificarlo, hasta que lo injustificable lo alcanzó, y a pesar de arrepentirse, él tuvo consecuencias graves en su vida. ¿Cuál fue la consecuencia? El niño murió. Después pudo retomar su tema, pero el niño murió y lo llevó a una depresión tremenda. Si hay un hombre depresivo que la Biblia mencione, es David. Dice que sus huesos estaban secos, ¿verdad? No tenía ánimo de nada, ¿verdad? Terrible lo que le sucedió, teniéndolo todo. Porque usted y yo no da depresión porque no tenemos nada, pero David lo tenía todo. Entonces, tremendo poder pensar en esto. ¿Te has visto entonces alguna vez luchando contra Dios? Bueno, tenemos que tener una reflexión acerca de este tema. Ahora, otro personaje, si usted quiere, ¿verdad? El famoso Jonás. Un hombre que tenía inspiración de parte de Dios, ¿verdad? Un profeta, ¿verdad? Que recibía la palabra de Dios en su vida, no quería hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y se atrevió a ir incluso en contra, ¿verdad? Y usted sabe lo que eso le costó. La lucha que él tuvo, ¿verdad? Por ir en contra de Dios. Pero ¿quién gana siempre? Dios. ¿Y quién pierde por no hacer la voluntad de Dios? Es el hombre, ¿verdad? Bueno, sabemos nosotros cómo terminó. Tuvo que finalmente ir hasta Nínive, pero le costó irse él en pescado, en pez. Así que váyase usted mejor en avión, no tenga que pasar por todas estas cosas.
Bueno, sigamos con la lectura. Vámonos al versículo 5 de Hechos 12. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, subraye esto si usted quiere, hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Una colecta, un bingo. ¿Qué hacía la iglesia? Oración. ¿Cualquier oración? Sin cesar, dice, por él. Ahora, la sabiduría espiritual y el sentido común guiaron a Pedro en lo único que podía hacer en ese momento de aflicción. Y la iglesia también, ¿verdad? ¿Qué podía hacer la iglesia? ¿Pagar un abogado? ¿Para ir en contra de Herodes? ¿Qué lo iban a hacer? ¿Lo iban a rescatar y tratar de pasar con todos esos guardias que habían ahí? Sabiendo que solamente el hecho de acercarse ya los ponía en peligro, ¿verdad? ¿Qué podía hacer la iglesia? ¿Qué podía hacer Pedro? Nada, absolutamente nada. Solamente, bueno, nada como para enmendar la situación, pero había una herramienta espiritual que Dios pone en la vida de los creyentes. ¿Cuál es? La oración. Había una canción antigua, me acuerdo, como el año 90, cuando yo era chico, que decía, el poder de cristiano está en la oración. ¿Se acuerdan de esa canción, no? Me acordé ahora yo de esa. Ahora, ¿la oración tiene poder o no? No, la oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad? Que a veces decimos, la oración tiene poder. Sí, pero del Señor, ¿verdad? Ok, pero orar sin cesar, ¿verdad? En momentos de aflicción. ¿Qué podríamos hacer nosotros en momentos así? En una cárcel, por ejemplo, o en un momento tan terrible como eso, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Orar, ¿no? Todo creyente entonces debe saber que en momentos de dificultad, la que sea, ¿no? La que sea. No menosprecie su dificultad. Porque a lo mejor usted va a decir, no, pero yo nunca estuve en esa condición. No importa, en el momento que tú estés de dificultad, solo debes orar a Dios, eso es lo primero, ¿verdad? Hay cosas que también vas a hacer, pero orar a Dios, ¿verdad? Y clamar a Él, ¿verdad? Eso es lo primero que Dios espera que tú hagas. Yo siempre me he preguntado qué haría yo si tuviera una urgencia con uno de mis hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces tú? Orar, ¿verdad? Orar. Eso es lo que tú debes hacer. Es la única forma. Orar. No podemos hacer nada. No sabemos a lo mejor ni hacer ni respiración boca a boca, RCP, no, nada, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Orar al Señor, ¿verdad? Hay gente que se va a burlar de ti. ¿Pero por qué no llama a los bomberos? Primero tengo que orar, ¿verdad? O puedo ir orando mientras hago lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces, Pedro sabía que Dios era el único que lo podía liberar de esa cárcel, en donde además tenía 4 hombres vigilándolo, ¿verdad? Esto pareciera que de alguna forma podía afectar la fe de Pedro, ¿no? Imposible. ¿Te has visto tú en situaciones en donde es casi imposible que puedas salir de ella? Y dice, no, aquí ya cooperé, decimos en Chile, ¿no? Aquí sí que ya me tocó el 8. Aquí ya no hay escapatoria. Pero Dios tiene otro plan. Otra alabanza antigua que yo cantaba cuando era joven. Oye, estoy viejo ya, ¿no? Digo, cuando era joven. Decía, Dios tiene otro plan. Y la canción decía, puedes ver todo y ves venir otra tormenta, ¿verdad? Y ves que es como puras cosas malas, ¿verdad? Como que uno no espera nada bueno, ¿verdad? Pero Dios tiene otro plan. Y decía la palabra, recuerda, Dios tiene otro plan. Dios tiene un plan. Y claro, efectivamente, Dios tiene un plan. En momentos difíciles, Dios tiene un plan. ¿Podría Pedro imaginarse el plan de Dios? No, ¿verdad? ¿Pero qué hizo Pedro? Oraba al Señor y esperó en Él. Dios tiene otro plan. Dios tiene un plan. ¿O tú crees que al Señor lo pilla de sorpresa? No, ¿verdad? El Señor se ríe de sus enemigos. Y ahí está. Usted ha visto el coyote, ¿no? ¿Cómo se llama este? El correcamino, ¿no? ¿Se recuerda? Cuando el coyote trataba de hacerle una trampa al correcamino, ¿verdad? Y siempre le fallaba. ¿Se recuerda? Bueno, una cosa así es Dios. O sea, perdón, Satanás, ¿verdad? Trata de una manera ingenua
de tratar de hacer un plan en contra de los propósitos de Dios, pero nunca podrá ni siquiera enfrentarse a esa situación, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios permanece en su lugar de Dios, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que estar quietos y conocer que Él es Dios. Quietos. Ni siquiera dice hagan algo, ¿verdad? Quédense quietos, ¿verdad? Y conozcan que yo soy Dios. Decíamos recién, tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Él es el Dios que calma la tempestad con una palabra. El otro día veía un predicador que había una tormenta tremenda, ¿verdad? Estaba en una campaña. Y dice, Señor, calma la tempestad. Y se paró la tempestad. Dios tiene el poder para poder hacerlo, ¿no? El pastor Chuy nos contaba en una serie que se llamaba Experiencias con el Espíritu Santo, creo que era, de una vez que él estaba en una campaña con jóvenes, ¿verdad? Y comenzó a haber una tormenta tremenda, ¿verdad? Y los jóvenes estaban todos buscando del Señor, ¿verdad? Y comenzó la tormenta y obviamente era al aire libre, no podían hacer nada. Y comenzaron a orar, y ¿sabes lo que sucedió? Hicieron bautismo. No, ¿sabes lo que sucedió? Dejó de llover donde estaban ellos, pero seguía lloviendo alrededor. ¿Puede creerlo usted o no? Tremendo, ¿no? Nosotros sí lo creemos porque aquí nos pasó algo muy similar, ¿verdad? Entonces, Dios tiene la autoridad y el poder para hacerlo todo, y Pedro lo sabía, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, que tú y yo sepamos quién es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Aprenda a confiar en Dios. Si no, Dios también te va a enseñar, pero mejor aprenda, ¿verdad? ¿O quiere usted aprender a confiar en el Señor? Mejor aprendamos así, ¿no? Por fe, para no pasar la prueba, ¿verdad? Aprendamos a confiar en el Señor. Entonces, la oración de Pedro no era la típica oración de rutina, ¿no? Es importante esto, la oración también de la iglesia no era la típica oración de rutina, los que estaban orando ahí clamando a Dios. La oración, de hecho, no puede ser monótona. Tu oración no puede ser una oración así como que ni sabe lo que estás diciendo. Siempre vamos a usar las mismas palabras probablemente, pero tú tienes que tener una comprensión intelectual con tu mente, con tu razón, de lo que tú estás diciendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces le vas a decir al Señor, alabado sea tu nombre? Muchas veces, ¿verdad? Señor, te alabo, te bendigo. ¿Cuántas veces lo vas a decir? Muchas veces. Pero cada vez que tú se lo digas, debes en tu corazón sentir y comprender lo que estás diciendo. O si no, son vanas repeticiones y ahí caemos nuevamente en nuestra religiosidad. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero Pedro estaba haciendo una oración, la iglesia de aquel tiempo estaba haciendo una oración por Pedro y no era una oración monótona, ¿verdad? En el idioma original da a entender que Pedro, que la iglesia estaba orando sin cesar, ¿verdad? Desde lo más profundo de su corazón. Tal vez seguían en sus condiciones, en sus actividades diarias, pero ahí estaban, Señor, oro por mi hermano Pedro, Señor, ayuda a Pedro, Señor. Estaban ahí con eso, ¿verdad? ¿Le ha pasado alguna vez que recibes una mala noticia de algo? Y claro, nos juntamos, oramos, pero tú sigues. Cada vez que viene a tu corazón, estás ahí clamando al Señor por esa situación. ¿Qué decir cuando nos toca a nosotros, verdad? Vivir una situación difícil. Estamos ahí todo el tiempo, todo el rato, clamando sin cesar. Así estaba entonces Pedro, así estaba la iglesia de aquel tiempo, orando sin cesar. Entonces, en el idioma original, quiere decir que era desde lo más profundo del corazón, tal como fue la oración de Jesús en el Getsemaní, ¿se recuerda? Cuando dice el Señor, si tú quieres, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dice que caían como gotas de sangre, que algunos expertos han dicho que eso demuestra también lo dificultoso que estaba ahí viviendo el Señor, y estaba clamando, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez tú has orado al Señor así, de una situación en donde necesitas una respuesta, pero urgente de parte de Dios. Bueno, así estaba Pedro, así estaba también la iglesia del Señor orando sin cesar. Junto con las oraciones de Pedro estaban también las oraciones, decíamos, de la congregación, quienes estaban orando fervientemente por él, clamando un milagro, ¿verdad? No lo estaban entregando ya en las manos del Señor, sino que estaban orando por un milagro. Tú debes también, como cristiano, debes también orar por milagros en la vida de las personas. Porque a veces en esto de que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad?
como que lo dejamos ahí nada más, ¿verdad? Pero puedes orar también y clamar a Dios por un milagro. Y si Dios no lo concede, el Señor sigue siendo glorificado. Pero tú puedes orar en alguna dirección, no tengas miedo en eso, ¿verdad? Y aplica también tu fe, porque a veces Dios no te responde porque o pides mal, algo que no te conviene, o no dices lo que quieres, no eres claro. Es así. Yo he orado por gente que me ha dicho, quiero ser sano, quiero sanarme, y Dios los ha sanado. Y hay otras personas que le han dicho, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Y han dicho, quiero que Dios salve mi vida, y se han muerto. Pero pidieron eso, ¿no? Salvar su vida, está bien. Entonces, sea específico. Cuando alguien pida la oración, usted diga, ¿por qué quieres que ore? Si yo lo hiciera pasar acá adelante y ustedes me dicen, ore, yo tengo que decirle, ¿por qué quieres que ore? Por mi vida. ¿Pero por qué? ¿En qué dirección, verdad? Para poder orar con alguna dirección, ¿no? O usted puede decir, no, es algo personal. Ok, listo, Señor, tú conoces eso. Pero tiene que haber alguna dirección en su oración. Bueno, lo que estaba orando el pueblo de los cristianos, los hermanos de la familia espiritual de Pedro, era por un milagro. Porque Pedro jugaba un papel importante. Entonces necesitaba eso, ¿verdad? O si yo me voy a la cárcel, ¿qué harían ustedes? ¿Ya me entregarían al Señor para que me lleve? O déjalo allá en la cárcel ahí para que abra una iglesia. Ustedes probablemente orarían por un milagro, ¿verdad? Para que el Señor me libere, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando yo no si era mi culpa, ahí déjenme, ¿verdad? Pero se entiende, ¿no? Ahora, junto con las oraciones de Pedro, entonces decíamos que estaban estas oraciones de la iglesia local, ¿verdad? Cuando uno de tus hermanos en la fe está pasando por un momento de prueba, la iglesia local debe levantarse en oración, ¿verdad? Clamando a Dios por un milagro. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Hermano, les pido la oración por la que sea. Algo terrible, no sé. Amén, dedito para arriba, bendiciones, bendi, ¿verdad? Sticker, apoyo en oración incluso, ¿verdad? Ya ni para escribir. Entonces, ahí queda muchas veces. Una vez un pastor, ahí en el grupo que tenemos de pastores, una vez dijo, yo si no voy a orar no digo nada, porque a veces pasa a ser rutinario, así como, sí, amén, oramos. Sí, pero si no oramos, estamos mintiendo, ¿no? Entonces, cuando un hermano de la iglesia te pide oración, ¿qué debes hacer? Orar al Señor. Pero hacer una oración, así como, no, Señor, bendice, listo. Tenlo en tus oraciones. Yo sé que algunos de ustedes anotan ahí, ¿verdad? Y tienen en sus días de oración ahí las peticiones. Pero es importante, hermanos, es muy importante esto. ¿Cuándo lo vas a entender? El día que tú necesites la oración de tus hermanos y vas a querer que todos ellos estén orando por ti. O por tu petición, tu familiar, la situación que estés viviendo, no sé. Entonces, la iglesia debe estar en oración. Y cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho. Entonces, aprendamos de esto. Estamos en un proceso formativo, aprendiendo de la iglesia de los hechos. Dice Santiago, capítulo 5, 16, en relación a la oración, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Primero, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Confesar ofensas unos a otros. Orad unos por otros, ¿verdad? Oremos unos por otros. Santiago 5, 16. Dice, para que seáis sanados. Se refiere al corazón, a las relaciones entre los hermanos, ¿verdad? Y luego dice, la oración eficaz, ¿verdad? La que viene sin ¿cuál es la oración eficaz? La que viene sin estorbos, ¿verdad? La oración eficaz del justo, o sea, de cristianos, puede mucho. ¿La has escuchado, no? Porque a veces decimos la oración puede mucho. Sí, pero la oración eficaz del justo. Y antes de eso dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. O sea, tienes que hacer la oración y prepararte para poder presentarte delante de Dios, ¿verdad? No es llegar y orar así como así, ¿verdad? Entonces, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Entonces, cuando hagamos oración, tenemos que considerar por lo menos el modelo de oración que nos deja el Señor a través del Padre Nuestro, ¿no?
Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, no puedes pedirle a Dios que te perdone si tú no estás dispuesto a perdonar. ¿Se entiende, no? Si usted no hace eso, Dios no te puede perdonar, porque hay un estorbo ahí, ¿verdad? Entonces, la oración eficaz del cristiano, del justo, puede mucho. Entonces, hay un orden, hay una base, ¿no? Bueno, volviendo al relato del libro de los Hechos, vemos que Pedro estaba encarcelado. ¿Cuántos le cuidaban? 4 hombres ahí, ¿verdad? 2 con él adentro, 2 con él afuera, atentos a cada movimiento. Esto, de alguna forma, daba seguridad a Herodes de Agripa I, que había hecho un buen trabajo y que tenía la situación de Pedro en control. Con 4 hombres en turno, más 4 más por ahí, más 4 más, más 4 más. Esto, imposible que se le escapara, ¿verdad? Pero Herodes no estaba considerando la soberanía de Dios y su poder. No lo estaba considerando. No consideró el consejo dado anteriormente por los líderes religiosos, menos, ¿verdad?, por Dios. Versículo 6 del capítulo 12 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Le llamó algo la atención aquí o no? A ver, léalo el versículo 6. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Le llamó la atención algo ahí, no? ¿Qué cosa? ¿Que Herodes? Bueno, ¿qué significará Herodes? No, pero ¿qué le llamó la atención de esto? Lo práctico. Acá en este pasaje podemos ver cómo el cobarde Pedro, ¿se acuerdan que Pedro era cobarde, no? Era cobarde Pedro, ¿no? Lo acusaban, no, si yo no, nunca he estado con Jesús. Bueno, el cobarde Pedro había aprendido a confiar y a descansar en el plan perfecto de Dios. ¿Qué es lo que hacía Pedro entre medio de los 2 guardias que estaban ahí, en el contexto de la cárcel? ¿Qué hacía? Dormía, ¿verdad? Ahora, ¿usted podrá dormir en una situación así? Da para pensar, ¿no? Pero lo que estaba haciendo Pedro era dormir, ¿verdad? Y no solamente dormía. Acá nosotros podemos ver que dormía profundamente, ¿verdad? Tan así que el ángel le tiene que dar unos empujones, ¿verdad? Porque el ángel aparece, ¿verdad?, con su resplandor, dice el texto, ¿verdad? Algo así como, ¿verdad? Y aparece el ángel ahí, ¿verdad? Y todo el ego del ángel se le cae al suelo, porque Pedro... Entonces, el ángel, ¿qué tiene que hacer? Darle un alazo, literalmente, ¿verdad? Unos empujones para que se despierte, porque Pedro estaba profundamente dormido, descansando, ¿verdad? Pues tenía que descansar. Pedro dormía en medio de este trágico escenario, ¿verdad? Entonces lo hacía profundamente. Entonces debemos aprender mucho de Pedro, ¿eh? Acá hay harto que aprender. Hoy día la sociedad vive y descansa muy mal, ¿sí? Muchos son esclavos de los tranquilizantes para poder dormir mejor, ¿verdad? Si no me tomo mi remedio, no puedo porque empiezo a pensar cosas, ¿verdad? Pero debemos aprender acá de Pedro, ¿verdad? Pedro había aprendido a confiar en el Señor, había aprendido a confiar en sus promesas. El mismo Jesús le había revelado que moriría de viejo, ¿sabían ustedes? Pedro sabía que iba a morir de viejito. ¿Te gustaría que el Señor te dijera eso, no? Bueno, pero a Pedro de alguna forma se lo había dicho, ¿verdad? Y este momento en el que estaba en la cárcel era un momento en donde él estaba joven o viejo. Joven. Mire, vamos a leer Juan capítulo 21, 17. Juan 21, 17 al 19. ¿Qué es lo que dice? Acá está, ¿se recuerda de cuando está el diálogo de Jesús con Simón Pedro? Que es el mismo, ¿no? Que del tema de apacienta mis ovejas, todo eso. Bueno, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué le estaba diciendo? Que iba a morir de viejito. Ok. Entonces Pedro estaba aprendiendo a confiar en el Señor. Sabía que Dios lo iba a librar. Cuando vienen los problemas a tu vida, ¿tú sabes si Dios te va a librar? ¿Confías, no? ¿O te entregas ahí al destino? Aprendamos a confiar en el Señor en los momentos difíciles. Hay muchas cosas, la mayoría de las cosas no las podemos manejar, pero Dios sí. Entonces confía en el Señor. Porque cuando tú le tratas de ayudar a Dios, ¿qué es lo que pasa? Lo echamos a perder. Entonces, descansa y confía en el Señor. Una pregunta para ti entonces. ¿Confías en Dios? Bueno, deberías hacerlo con más convicción. Aprender a confiar en Dios. Ahora, hay miedos, temores que siempre están en nuestras vidas, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? La Dixemi cuando iba a tener su bebé tenía miedos. La Connie probablemente tiene miedo. ¿Verdad? Todos tenemos miedos en situaciones cuando te van a operar, qué sé yo. Pero también es forma de aprender a confiar en el Señor. Y vamos viendo su mano, ¿verdad? La hermana Paulina también, ¿verdad? Que era que le nacían antes los bebés, ¿no? Se la apuraban. Y ahí la Zoe nació, pero muy bien, ¿verdad? Aprendimos a confiar en el Señor. Y en general. Entonces, en cada situación que tú y yo vivamos, debemos primero que todo aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Los jóvenes que van a dar sus exámenes a fin de año, ¿verdad? O los que dan ahora próximamente, también deben aprender a confiar en Dios, pero también estudiar, ¿no? Son dos cosas que van de la mano. Ok. Los que trabajamos, ¿verdad? Confiamos en el Señor que Dios nos va a permitir hacer los negocios que tenemos que hacer y confiamos en el Señor en hacer bien su trabajo. Hay confianza en el Señor, pero debemos comenzar a poner esto más en práctica, ¿ok? Con más convicción. Mira lo que el mismo Pedro nos exhorta ahora a través de sus cartas. El Pedro cobarde, el que le costaba. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. El ansioso Pedro, ¿verdad? El desesperado Pedro, ¿verdad? El medio bipolar. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 5, 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Te has sentido ansioso alguna vez? ¿Cuántas veces, no? Bueno, ¿qué dice Pedro? Que Él sí lo sabe. Echando toda, no alguna, toda vuestra ansiedad en Él. Y descansando en Él, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice la Biblia que el oído de Dios está atento al clamor de sus hijos. Su mirada está puesta en ti. Tu vida está en el hueco de su mano. Son promesas que tú debes entender, ¿verdad? Que todo lo que sucede en tu vida es por voluntad de Dios, ¿verdad? Dios lo ha permitido. Ni una hoja de un árbol cae si no es por voluntad del Señor. Él tiene el control de todo. Él tiene esa capacidad que nosotros no tenemos. Entonces, comprender y considerar el consejo de Dios por medio de su palabra te va a llevar ¿a qué? A dormir mejor, ¿verdad? A tener mejores noches. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Interesante, ¿no? Pero que lo podamos poner en práctica. Bien, volviendo entonces a Herodes. Este pensaba que todo su plan iba de maravilla, ¿verdad? Lo tengo encarcelado, viene el día de la Pascua, estamos listos, ¿verdad? Están llegando las personas que van a mirar todo esto. Entonces, vamos a... ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Ok. Entonces, Herodes estaba diciendo, mi plan está listo para que salga todo bien, ¿verdad? Vamos a seguir entonces en el capítulo 12, versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado,
le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de la mano. Ahora, note esto entonces, lo que le decía al principio. He aquí un ángel del Señor se le presentó y una luz resplandeció en la cárcel, pero Pedro no despertaba, ¿verdad? Y tocando a Pedro, ¿verdad? Le tuvo que tocar al costado, le despertó diciendo, levántate pronto, ¿verdad? No te perdiste toda mi aparición, ¿verdad? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. ¿Por qué? ¿Por qué le habrá dicho esto? Aquí hay una gran profundidad y algo muy importante acá. ¿Sabe por qué? Porque no se va a caer. Era simple, ¿no? Era sentido común. Átate, ¿verdad? Y cíñete las sandalias. Es lógico, ¿no? Porque tenía que huir, escapar. Entonces, cada cosa tiene su orden, ¿verdad? Ahora acá dice, y lo hizo así. ¿Qué es lo que hizo? Se ató, se abrochó ahí todo, ¿verdad? O sea, obedeció la orden que era obvia, ¿no? La obedeció. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Mire el ángel dándole instrucciones. A veces Dios te va a dar instrucciones muy específicas en tu vida. Y pueden ser muy, muy obvias, pero Dios espera que la obedezcas. ¿Ok? ¿Y qué hizo entonces con esta segunda orden? Dice acá que envuélvete en tu manto y sígueme. La obedeció, dice el versículo 9. Y saliendo le seguía. ¿Qué es lo que le había dicho el ángel? Sígueme. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Estaba un poco confundido, ¿no? Despertarte así como en la noche te trae confusión, ¿no? ¿Pero qué hizo? Obedeció. O sea, vemos acá que había un corazón ya obediente, porque a lo mejor si a usted le pasa algo así, usted, ¿qué te pasa, verdad? Pero acá Pedro lo que hace es obedecer. Y así como medio confundido, lo sigue. Dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta e hicieron de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Se apartó de él. ¿Sabe por qué se apartó de él el ángel? Porque ese era su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Sacarlo de la cárcel. Listo, se apartó, se fue. Muchos hoy día siguen con el ángel y el ángel aquí, que no sé qué. Pero simplemente, ¿verdad? Eso. Mira, acá vemos algo sobrenatural. Lo que aquí sucedió fue algo sobrenatural, ¿o no? Se le cayeron las cadenas, así, ¿verdad? Abrieron las puertas de la cárcel. Dios lo hizo prácticamente, no sé, un cuerpo especial, no sé si se abrió, no tengo idea, pero fue un milagro ahí lo que sucedió. Dios te puede hacer incluso invisible. ¿Sabías todo eso, no? ¿Cuántos testimonios tenemos en la Biblia de gente que cuando llevaban las Biblias, por ejemplo, a lugares donde no podían pasar Biblias, testimonios de que le decían, abra la maleta para ver los soldados, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay ahí? Y no veían nada, ¿verdad? Yo siempre me recuerdo de una situación de mi tía acá y mi mamá que están acá, cuando ellas iban a estos impactos que habían en esos años, ¿verdad? 90, que venía algún predicador de alguna parte, ¿verdad? Y juntaban a la gente, cuando los cristianos se podían juntar tranquilamente, y iban a ver al evangelista, qué sé yo. Y me acuerdo que una vez fuimos en una parte como bien mala, ¿se acuerdan o no? El Parrón, algo así, era como malo ese sector. Y cuando veníamos, y ellas solas, ¿verdad? Porque los maridos malos en ese tiempo no creían en Dios. Se enojaban después cuando llegaban. Nos echan a ver toda la gloria, ¿verdad? Y nosotros éramos pequeños con mis primos, y veníamos con ella, y cuando vamos llegando a un lugar, me acuerdo que había una pandilla así como de... Y yo me acuerdo siempre que, no me acuerdo quién de las dos dijo, Señor, haznos invisible. Y pasamos, ¿verdad? Y nosotros como niños mirábamos y pareciera que ni nos habían visto, ¿verdad? Y nosotros íbamos de largo. Y no nos asaltaron, porque llegamos a la casa, ¿verdad? Tarde, pero llegamos. En micro más encima. ¿Ah? En la última micro. Pero bueno, Dios puede hacerte hasta invisible en situaciones, ¿no? Ahora no digo para que usted ande, Señor, me vienen a cobrar, Señor, hazme invisible. Viene el casero, hazme invisible.
El casero ya no existe, ¿no? Bueno, entonces, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel. Se fija que después de todo eso, después que se fue el ángel, recién entiende que Dios había enviado su ángel para librarlo. Y me ha librado de la mano de Herodes. Ahora, no siempre comprendes el propósito de Dios inmediatamente, pero lo que debes hacer es obedecer. Y dice que me ha librado de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Qué esperaban? Que los matasen. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora se dice que María era una mujer acaudalada, ¿verdad? Que había creído, porque tenía una gran casa para poder recibir a todos esos hombres. Las casas normalmente eran pequeñitas, pero ahí podía recibir a muchos creyentes. Además tenía criados, ¿verdad? Que lo vamos a ver acá. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que trabajaba con esta mujer. Versículo 14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, pero no abrió la puerta. Me daba risa cuando yo leía esto, estas cosas que pasan, ¿verdad? Se gozó, pero no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio, esta era chismosa, ¿no? Dice que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta, pero lo dejó afuera. Y versículo 15, mire a ver cómo reaccionan ellos, que estaban orando y clamando a Dios unidos por Pedro. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, es su ángel, ¿verdad? Ellos ya lo dieron por muerto. Ahora, a pesar que el relato de que los creyentes estaban orando fervientemente a Dios por un milagro, por Pedro, acá se ve evidencia que faltaba también fe, ¿verdad? Faltaba fe. ¿Le ha pasado alguna vez o no? Sí, claro. A veces le decimos a la gente, no, mire, la fe me mueve montaña. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Y la fe del justo puede mucho y está quieto y conoce. Pero a veces no pasa nada con nosotros, ¿verdad? Y esto estaba sucediendo con ellos, imagínense. Estaban orando, ¿verdad? Y no le creyeron. No le creyeron. Estás loca. Es su ángel, le decían, ¿verdad? No creyeron cuando escucharon el milagro. ¿Se acuerdan quién tampoco creyó? Tomás. No creyó la resurrección, no creyó el milagro. Estaban iguales. No estaban aprendiendo, ¿verdad? Ahora, la creencia judía de esto cuando le dice es un ángel es por una creencia judía que se decía que toda persona tenía un ángel guardián que podía tomar ese ángel la forma de esa persona. Por eso dijeron es su ángel, ¿verdad? Pero era por la creencia judía. Probablemente de ahí viene todo esto del ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Bueno, probablemente viene de ahí, ¿no? No hagas oraciones, ¿verdad? No le ore a su ángel. Pero hay gente que lo hace, ¿verdad? Hoy hay todo un misticismo en relación a los ángeles. Versículo 16. Más Pedro persistía en llamar la puerta, ¿verdad? Porque estos estaban ahí, no, que es mentira, que es su ángel. No, sí le escuché. Y lo tenían afuera, ¿verdad? Más Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Versículo 17. Pero él, haciéndole con las manos señales de que se callasen, les contó de cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les dijo, haced saber esto a Jacobo. Ahora, este Jacobo no es el apóstol, sino que el hermano del Señor que era cabeza de la iglesia en Jerusalén. ¿Se recuerda que hablábamos que había tenido un lugar importante? Ahí lo puede leer más adelante en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Entonces dice a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Quién? Pedro. Le dijo, el Señor me libró, el Señor hizo esto, le contó lo del ángel, háganlo saber a Jacobo, ¿verdad? Que está a cargo de la iglesia en Jerusalén, y hasta luego. Y se fue, ¿verdad? Ahora, dice acá que se fue a otro lugar. No se sabe a qué lugar. Solo sabemos que vuelve después de la muerte de Herodes de Agripa I, que lo estaba buscando, vuelve después. Y a contar de ahora, Pedro el apóstol de alguna forma desaparece del relato del libro de los Hechos. Solo va a tener una participación en el capítulo 15, ¿verdad? Sin embargo, el protagonismo ahora lo va a tener el apóstol y el ministerio del apóstol Pablo. Entonces vemos esta aparición, ¿ok? Versículo 18. Luego que fue de día, cuando ya había pasado toda esta situación, dice, no hubo
poco alboroto entre los soldados. O sea, la cosa estaba complicada, ¿verdad? Estaban todos así, pero ¿cómo es posible que se te escapó? Pero si son 4, ¿verdad? ¿Y cómo es posible si lo teníamos? Entonces había no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Más Herodes, que era el que tenía todo su plan perfecto para exponerlo en el día después de la Pascua, ¿verdad? Habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Les tocó el 8, ¿no? Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ahora, el plan de Herodes Agripa había fracasado. Y junto con su plan de ser más popular entre los judíos, ¿verdad?, para probablemente matar a Pedro, le fracasó, ¿verdad? Pero Herodes ignoraba que no puedes luchar contra Dios. Lo estaba ignorando, ¿verdad? Él dijo, yo tengo guardias capacitados, tengo una buena cárcel acá en Agripa y puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero no estaba considerando que no puede ir en contra de Dios, porque tarde o temprano lo que siembras, cosechas. Veamos lo que cosechó entonces Herodes. El título de esta predicación es el peligro de ir en contra de Dios. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era un camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey, porque esto eran rutas comerciales, qué sé yo. Y un día, señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Ahora, esta ropa acá habla de que probablemente se puso ropa metalizada, ¿verdad? Y lo puede haber hecho al mediodía, en donde el sol, de alguna forma en su ropa, ¿verdad? Un outfit tremendo, ¿no? Salía ahí Herodes, ¿verdad?, a dar esta proclama, ¿verdad? Y de alguna forma esto hacía que se viera más imponente, ¿no? Porque él quería de alguna forma ganar popularidad, que él era poderoso, ¿verdad? Recuerde que por aquí venían a pedir ayuda. Dice, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando. Mire lo que gritaba el pueblo, porque estaban asombrados de lo que estaban viendo. Voz de Dios y no de hombre. Aclamando a este hombre, ¿verdad? Lo estaban tratando casi como un dios, ¿no? Voz de Dios y no de hombre. Al momento el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios. O sea, este hombre en vez de dirigir la gloria a Dios, se la quedó para sí. Dice, no le dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Wow, ¿no? Usted no, yo quisiera morir en mi cama calentito, viejito, ¿verdad? Ahí, con mis hijos cantándome alguna canción del Señor, ¿no? Pero este murió comido por gusanos. Estos gusanos en su idioma original, al parecer, dan a entender por la palabra griega que se usa acá, dan a entender que se trata de unos quistes que se formaban en algunas cavidades del hígado, probablemente en el lóbulo superior, y esto eran muy comunes en lugares donde se criaban ovejas, en donde estos parásitos eran transmitidos de la oveja al perro, del perro al ser humano a través del excremento, los pelos, qué sé yo, las fecas, y de alguna forma se transmitían estos parásitos y formaban estos quistes que estaban llenos de parásitos, que se transformarían en gusanos, ¿verdad? Ahora, la ruptura de este tipo de quistes significaba la liberación de millones de huevos de este parásito y en pocos días la persona moría repentinamente, ¿verdad? Ahora, esta palabra gusanos, ¿verdad? Porque cuando venía esta enfermedad, que era común en ese lugar, era muy cuidadoso de no contraerla, cuando venía esa enfermedad, no había forma de poder matar a ese tipo de larva, ¿no? Y la gente estaba destinada a morir. Ahora, esta palabra gusano es la misma que se utiliza en Marcos capítulo 9, capítulo 44, donde dice, donde el gusano de ellos no muere, haciendo referencia justamente a este tipo de enfermedades. El gusano no muere.
y el fuego nunca se apaga, haciendo referencia al tormento eterno, ¿verdad?, que tendrá todo aquel que no reconozca al Señor. Y así es entonces como termina el reinado del estratégico Herodes de Agripa I, un hombre que se atrevió a desafiar a Dios y junto con ello a sus discípulos. Ahora, la condena de Herodes, que lo llevó finalmente a su cruel muerte, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que gatilló que muriera? No darle la gloria a Dios. Eso finalmente ya lo termina por condenar. Iba de mal en peor, ¿no? Ahora, por este mismo delito de no darle la gloria a Dios, muchos serán condenados en aquel día, ¿verdad?, del juicio, porque llegará el juicio. Habrá un juicio de Dios. Todo aquel que rechace el mensaje de salvación. Dice Romanos, ya con esto voy terminando, Romanos capítulo 1:18, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, pues lo que se conoce, Dios está revelado desde el cielo en su ira. Está en contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticia contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios. Se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar ídolos, hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Así te será el fin de aquellos que nieguen a Dios. Hermanos, no puedes frustrar los propósitos de Dios. No puedes hacerlo. No podemos frustrar los propósitos de Dios en nuestras vidas. No podemos ir en contra del plan de Dios. ¿Cómo termina este versículo? Veamos, Hechos 12:24. Pero, a pesar de la muerte de Herodes, a pesar de todo, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y hasta el día de hoy eso es una promesa. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Recuerden que ellos habían ido con una misión, ¿verdad? Volvieron a Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Este era un sobrino de Bernabé, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí en Colosenses 4:10. Este es un pasaje de transición, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos cómo a partir de ahora comienza ahora el ministerio de Pablo. ¿Qué le parece? No podemos ir en contra de Dios. Le voy a invitar a que usted se ponga de pie, si es que así lo puede, y vamos a orar a nuestro Dios pidiéndole que nos ayude, ¿verdad? Porque muchos han querido ir en contra de Dios, pero tendrán un triste final. Hermanos, incluso en la fe, que han querido ir en contra de la voluntad de Dios, y si no se arrepienten, tendrán un triste final. Que Dios tenga misericordia también de nosotros, ¿verdad? De nunca caer. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Porque puede suceder esto. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te adoramos en esta tarde ya, Señor. Hemos podido ver este capítulo 12, Señor, que nos enseña y nos advierte, Señor, del peligro de ir en contra tuyo, Señor. Algunos, a través de la arquitectura, a través de tecnologías, han querido desafiar y han terminado mal. Otros, a través de la burla acerca de la fe, han terminado mal, avergonzados incluso de lo que ellos se burlaban, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana a poder entender el beneficio, Señor, de ser parte de tu reino. Lo hermoso que es, Señor, ser un hijo tuyo y haber comprendido estas verdades. Señor, ayúdanos para que no sigamos luchando contigo
en los propósitos y los planes que tú tienes con nuestra vida, porque muchas veces nuestro orgullo, nuestra soberbia están ahí, Señor, y no queremos torcerlos. No queremos o intentamos luchar contra ti, Señor, pero sabemos que tú siempre tienes el control de todo y la victoria siempre te pertenece. Señor, ayúdanos a entender, porque hemos aprendido en esta tarde que el que intenta luchar contigo, pero se rinde, gana. Señor, ya no queremos seguir luchando contra ti, contra tu voluntad. Queremos ser más que vencedores por medio de ti. Padre, ayúdanos en el área que sea, en la que estemos intentando luchar contra ti. Señor, derriba todos esos argumentos que se levantan contra ti y ayúdanos, Señor. Padre, oramos también por aquellas personas que a nuestro alrededor, en nuestras vidas, se han levantado, Señor, en contra tuya. Se han levantado quizás en contra nuestra, queriendo hacernos daño, Señor. Se van también contra ti. Señor, ten misericordia, porque no saben lo que hacen, Señor. Que un día también te puedan conocer, que un día también puedan tener esta hermosa oportunidad y que sean abiertos sus ojos espirituales. Señor, en el nombre de Jesús, esa es nuestra oración. Padre, los ponemos delante de ti y nos ponemos nosotros también delante tuyo para que podamos crecer. En el nombre de Jesús nos vamos, Señor, con esta gran tarea en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.